Buenos días, jóvenes, buenos días. Qué bueno que están aquí. Ya es que 25 de junio con el 426A, la última clase del semestre. Por ahí, no sé si desapareció el calendario de exámenes y el examen está programado para el próximo martes, aunque ya habíamos quedado que varios de ustedes que estaban en la clase anterior, pues ya no van a hacer examen, así que literalmente sería la última clase. Y para terminar, yo quisiera, aunque sea de manera rápida, explicar lo que es la derivada de funciones exponenciales. Ya vimos de las logarítmicas, vimos dos. Una, que era la derivada del logaritmo natural de u, que decíamos que era la derivada de u entre u. Y vimos una segunda, aunque nada más nosotros la habíamos apuntado con el número 3, que era la derivada del logaritmo de u. O sea, la derivada del logaritmo natural y la derivada del logaritmo vulgar. Y esta era logaritmo de e entre u por la derivada de u. Esa era para funciones logarítmicas, pero tenemos también para funciones exponenciales dos fórmulas también. Una, que es la que más se utiliza, que sería la derivada de e a la u. Vimos que e era la base de los logaritmos naturales. 2.71 es una constante universal. Ahorita la vamos a graficar para que la vean. Y su fórmula es muy sencilla, es igual a ella misma, únicamente multiplicado por la derivada del exponente, que sería su fórmula. La derivada de a a la u es ella misma por la derivada de u, que en este caso es el exponente. Y tenemos una segunda fórmula, que sería a a la u. Cuando la base no es el número e, sino puede ser cualquier otro número, decimos entonces que la derivada de a a la u es igual a ella misma, a a la u, por el logaritmo natural de a, por la derivada de u. Y entonces, si queremos ver un poco cómo se comporta una función exponencial, vamos a graficar, por ejemplo, aquí y igual a e. Vamos a cambiar el teclado para que reconozca el exponente. E a la 3x. Ok. Dice que no reconoce. Entonces vamos a ponerle aquí. De aquí vamos a sacar la e. Está aquí. E elevado a la 3x, por ejemplo. Tampoco. Dice que revisa la entrada. Vamos a ver con 5 e. Y 2. No lo reconoce. Bueno, si ponemos, por ejemplo, 5 veces, o más bien, 4 elevado, vamos a elevarlo a la, caray, ¿qué dice? 4 elevado a la x. Que hay un apóstrofe ahí. F de x es igual a 4
elevado a la X. Ahí está. Sí, tenía un apóstrofe por ahí. Ese sería 4 elevado a la X. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, g de x, en vez de f de x, g de x, que sea, por ejemplo, e elevado a la 3x. Aquí está, en rojo. Ah, perdón. E al cubo. Escribí mal. G de x es igual a 4e a la x. Ahí está. Ahí está a a la u y e a la u como funciones. Aquí están las dos. Vuelvo a repetir, cuando les pregunten a qué se refiere con derivar una función, lo que ustedes van a contestar es que al derivar una función vamos a encontrar una fórmula general que me permita a mí encontrar el valor de la pendiente de una recta que sea tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Es decir, la derivada me permite a mí conocer el valor de la pendiente de esta recta que se mueve a través de la función. A eso se refiere. Otra vez. Un punto. Trazamos una recta tangente a este punto en esta función. Y entonces la derivada de esta función va a ser la fórmula general que me permite a mí calcular el valor de la pendiente de esta recta. Ya conociendo la pendiente y conociendo el punto, pues con un poquito de geometría analítica podemos encontrar la ecuación de esta recta. Y si les piden el próximo semestre la ecuación de la recta normal, pues únicamente sería una perpendicular a esa tangente. Una recta perpendicular en este punto y con esta recta. Y entonces ya tendrías la ecuación de la recta tangente y de la normal, que serían estas dos que están aquí, estas dos rectas, que te van a servir para otras aplicaciones de la derivada. Esa es la parte conceptual, que es de lo que estás haciendo. La parte algorítmica, la parte de procedimiento, pues es más simple, porque si a mí me dicen, por ejemplo, en la página 28, y se derivan las siguientes funciones exponenciales. El número 1, y es igual a menos 2e a la 3x. Entonces me piden que lo derive. Es una constante por una función. Quiere decir que es la constante por la derivada de e a la 3x. Y dice que la derivada de e a la 3x es ella misma por la derivada de u, es decir, por la derivada de 3x, que es 3. La derivada de e a la u es ella misma por la derivada de u. Por lo tanto, su derivada va a ser menos 2 por 3, menos 6 veces e a la 3x, que sería su derivada. ¿Son muy sencillas? Bueno, relativamente, porque todo depende de qué tan complejo sea el exponente para poderlo derivar. En este caso el exponente es 3x, su derivada es 3 nada más. No siempre son así de sencillas, pero la esencia es la misma. Por ejemplo, el segundo ejercicio dice f de x es igual a 5e a la menos 3x. Casi lo mismo. No más que el exponente es negativo. F' de x va a ser igual a 5 por ella misma por menos 3. Porque la derivada de menos 3x es menos 3. Hacemos las multiplicaciones. 5 por menos 3 menos 15 veces e a la menos 3. Como me dijeron que no debería dejar exponentes negativos, pues lo bajo. Lo bajo como un exponente.
¿Cuántos estamos? 9. No es mal número para la última clase. Número 3. Dice el número 3. Menos 4. Y es igual a menos 4 por e elevado a la 3x cuadrada. Y entonces decimos que y' va a ser igual a menos 4, que va a multiplicar e a la 3x cuadrada. Y la derivada de e a la 3x cuadrada es ella misma, o la derivada de 3x cuadrada, que hace que es 6x. Por lo tanto, y' me quedaría menos 24x, menos 4 por 6x, menos 24x por e a la 3x, que sería su derivada. Tres e elevado a la tangente de 3x. Ya el exponente no es algebraico, es una función trigonométrica directa, pero no importa. Si no me aprendí la fórmula de la tangente, pues tengo un formulario ahí a la mano. Aunque de tanto que practicamos, pues sí se la aprende uno. F' de x va a ser igual 3 por ella misma, por la derivada de la tangente de 3x. Y la derivada de la tangente de 3x, dice en mi formulario, es igual a la secante cuadrada de 3x. Todo se multiplica. 3 por 3, 9. F' de x va a ser igual a 9 veces e tangente de 3x por secante cuadrada. Esa sería su derivada. Es tan importante saber derivar que cuando estén en quinto semestre, para integrar una función, debe estar la función y su derivada. Cuando yo veo esto en cálculo integral, ya va fácil. Aquí está la tangente, aquí está su derivada. Entonces ya me voy al formulario, la integral de a la o, y termino rápido, porque sé asociar esto. Si no sabes derivar, pues se te va a complicar. Y es cierto, se les va a complicar. Aunque pasen esta materia, si no se ponen las pilas en el intersemestre, o no, bueno, igual puede ser que el siguiente semestre el maestro no se estrese tanto y diga, bueno, pues dejemos de ni saben nada. Pero si tienen un curso formal de cálculo integral y no saben derivar, sí le van a batallar un buen rato. Te lo digo porque yo doy clase en quinto y porque sé que necesito de los alumnos, ¿no? Cuando ya llegas a ese curso, pues sabes qué necesitas. Por eso se los digo. Decíamos antier, por si alguien en este intersemestre tiene un poco de tiempo, pues sí valdría la pena estudiar. Si están pensando en estudiar alguna ingeniería en sistemas, y ustedes están ahí en soporte, pues con mayor razón. 5. Y es igual a 5 elevado a la 4. No puedo usar la misma fórmula porque la fórmula anterior era de e a la u y aquí tengo a la u. Esta a representa cualquier número. En este caso representa el 5. Por lo tanto, si yo quiero calcular su derivada, me guío con la fórmula. Dice que es ella misma por el logaritmo natural de a y
por la derivada de u, es decir, la derivada de 4x, ¿qué es? No hay mucho por hacer aquí, porque no puedo multiplicar este 4 por este 5, porque ese 5 está afectado por el exponente 4x. Lo único que puedo hacer es ponerla como 4 por 5 a la 4x por el logaritmo natural. No es 4.5, le pongo el punto para indicar que está multiplicando, ¿no? Para que no vayan a pensar que es 45 elevado a la 4x. O bien pueden ponerlo como un paréntesis. Pero únicamente estamos indicando que todo se está multiplicando. Únicamente está más simplificada, ¿verdad, profe? 6. F de x x cuadrada por e a la 3x. Por e a la 3x. F de x nada más, perdón. Y fíjense cómo tengo un producto de dos funciones. Una primera función que es algebraica y una segunda función que es exponencial. Y ya lo sabemos, pues ya lo hemos hecho bastantes veces. La derivada del producto de dos funciones es igual al producto de la primera función por la derivada de la segunda, es decir, la derivada de a la u es ella misma por 3. Más la segunda, que es e a la 3x, por la derivada de x cuadrada, que ya sé que es 2x. Entonces f' de x me quedaría 3x cuadrada por e a la 3x más 2x por e a la 3x. Y tengo factor común, tengo e a la 3x que aparece en los dos términos, tengo la x y tengo la x aquí. Por lo tanto, f' de x sería igual a x por e a la 3x, que es el factor común. Aquí me quedaría 3x más, aquí me quedaría el puro 2. Y ya estaría factorizado. Sacando o extrayendo factor común a la expresión. Muy bien, la número 7. Y es igual a 3 a la menos 2x. Voy a utilizar otra vez la fórmula número 2. Como aquí. Me quedaría y el prima va a ser igual a ella misma por el logaritmo natural de 3 y por la derivada de u, que es menos 2. Lo que sí puedo hacer aquí es poner menos 2 veces logaritmo natural de 3 entre 3 a la 2. Quitando este exponente negativo y convirtiéndolo a positivo. Nada más es lo que pudiera hacer. Profe, ¿esa en qué página está del cuadernillo? 28, Ok. la página 28.
En la número 8 es un cociente de dos funciones. ¿Cuántos de ustedes se sabrán la fórmula de un cociente de dos funciones? Así como para ya ni siquiera voltear al formulario. No lo sé. Pero si alguien se la sabe, tendría que decir, bueno, es coseno cuadrado de 3x. Luego, el coseno de 3x por la derivada de e a la 3x, que es ella misma, por 3. Menos e a la 3x. ¿Cuántos de ustedes sabrán la fórmula para derivar un coseno? La derivada del coseno de u es igual a menos el seno de 3x por 3. Es un cociente de dos funciones. F' de x va a ser igual 3 e a la 3x por el coseno de 3x menos, por menos más, 3 veces e a la 3x por el seno de 3x entre coseno cuadrado de 3x. Únicamente los acomodé 3 por 1, puse primero la función exponencial, luego la trigonométrica. ¿Para qué? Para poderlo factorizar. Poderlo factorizar porque si se fijan, tenemos 3e a la 3x aquí y el mismo término lo tenemos acá. Dice que lo podemos sacar como factor común y nada más dejar aquí coseno de 3x más seno de 3x entre coseno cuadrado. A ver, ¿quién está? Pacio Rodríguez. Rosales Aguilar. Márquez Moreno. Blanco Morelos. González Andrade. Pulido Cacho. Brusco Blanco. Guerrero Patricio. Y Ponce. Muy bien. El ejercicio número 9. El ejercicio número 9. Dice que es igual a 5e menos 1 al cuadrado. Acá es un binomio al cuadrado. Híjole, el primer tema que vimos comenzando este semestre, no sé si se acuerden. De hecho, deberían de acordarse porque los semestres ya ni son muy largos, ¿verdad? Decíamos que era el cuadrado del primer término. Está mal escrito este ejercicio. 5e, me le falta un exponente a la e. Vamos a ponerle 2x.
5e a la 2x menos 1 elevado al cuadrado, para que me quedara 25. Un exponente elevado a otro exponente se multiplican los exponentes a la 4x. Menos el doble producto del primero, 2 por 5, 10 veces e a la 2x más 1. El cuadrado del primer término, 2 veces el primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Y entonces ya tendríamos que derivar este y derivar este. Es 25 por ella misma por 4. Menos 10. La derivada de a a la u es ella misma por su derivada del exponente. Más 0, porque la derivada de 1 pues es 0, ¿verdad? Pues me quedaría, y el prima va a ser igual, 24 por 5, 25 por 4 serían 100 veces e a la 4x menos 20e a la 2x. Podemos factorizarlo. 20 por 5e a la 4x menos e a la 2x. Profe, entonces al inicio, cuando todavía no tenía el 5 exponente, entonces el 2 no afectaba todavía al 5, pero no se podía por lo mismo de que no tenía el 2x como exponente, ¿verdad? Sí, o sea, si no hubiera tenido el exponente, si hubiera estado así, como estaba originalmente, me quedaría 5e menos 1 al cuadrado. Si yo lo resuelvo, el binomio me quedará 25e cuadrada menos 10e más 1. Pero e cuadrada sigue siendo una constante. Y aquí también es una constante, te quedaría 0 pues todo. Porque esta es una constante, elevado al cuadrado es una constante, y al derivar una constante pues es 0. Por eso digo que tenía un error al escribir. Ah, O sea, e es un número, es una constante, pues. Entonces, 5 por 2.71 menos 1 me da una constante. Elevado al cuadrado me sigue quedando una constante. Y la derivada de una función constante pues siempre es 0. Que fue la primera fórmula que vimos. Por eso, desde que lo escribí, bueno, lo escribí y no lo razoné, ya cuando lo empiezas a resolver, sabes que algo no anda bien ahí. No sé si estén emocionados o no, pero yo sí, porque ese es el último ejercicio del semestre. El último. Porque no tenemos clase los lunes con ustedes, porque el martes es el puro examen. Ya el miércoles en la mañana les mandaré una foto con sus calificaciones y se acabó. Y sí es emocionante, sí me quedo con una mala sensación de que no aprovecharon el curso. Me quedo con la sensación que les va a costar mucho trabajo, pero mucho. Porque independientemente de las calificaciones que vayan a tener, siento que la mayoría no aprendió lo que debería. Y siendo honestos, no aprendieron porque no quisieron. Realmente no, de muchos de ustedes no hubo la voluntad para aprender. Y está bien, cada quien decide lo que tiene que decidir, ¿no? Yo me quedo satisfecho porque lo que me tocaba hacer creo que sí lo hice. Y ahí está. Empezamos el semestre, el primer ejercicio, el primero del semestre debió haber sido algo similar a este. En un repaso de álgebra de cómo se resolvió un binomio al cuadrado, y tan se ocupó que aquí todavía al final del semestre lo volvimos a ocupar lo que era un binomio al cuadrado.
Entonces, solamente ustedes saben si en este proceso de aquí hasta acá, si valió la pena o no, pues. Eso nada más lo van a saber ustedes. Luego, independientemente de la calificación, porque dijimos al principio del semestre que el menor de sus problemas era acreditar, al menos en esta materia. ¿Por qué? Pues porque nunca aprendimos la cámara, nunca te vigilaron el examen, mandabas el examen cuando querías, a la hora que querías, venías a las clases cuando querías, o sea, en realidad pudieron decidir ustedes bastantes cosas. Y lo bonito de la vida pues, es el libre albedrío, ¿no? Cada quien decide lo que considera que es prudente. Yo me quedo con doble sensación. Una sensación de que no aprovecharon el curso, pero con la sensación de que al menos de lo que me tocaba a mí, ahí está. Creo que también es cierto que igual y puedo no explicar tan claro como ustedes quisieran, pero el esfuerzo ahí está, de todo lo que vimos y cómo lo fuimos llevando paulatinamente de lo más simple a lo más complejo. Por eso me emociona resolver el último ejercicio. ¿Cómo no? ¿Cuántos habremos hecho en el semestre? Y eso que dejábamos una hora para ustedes los jueves. Aún así, si hubieran sido las 4 horas a la semana, pues imagínense dónde estaríamos, ¿no? Yo no sé si aprovechaban esas horas los jueves, yo sí la aprovechaba porque tenía también cosas que hacer de la escuela. Pero yo no sé si esa hora que tenían libre, entre comillas, la aprovechaban para estudiar. Supongo que no, porque si no venían a las clases normales, menos a las que no había. Entonces, ojalá que haya sido para bien y que les vaya bien el siguiente semestre. Eso es lo más importante. Si yo quiero resolver esta última, f de x igual a menos 4e seno de 3x, sería una constante, sería una constante, que es el menos 4, por la derivada de e a la u, y la derivada de e a la u es ella misma, seno de 3x, por la derivada del seno de 3x, y la derivada del seno de 3x es coseno de 3x por lo tanto f' de x me quedaría menos 12e seno de 3x por el coseno. Y se terminó lo que se vendía. Sí quedaron varias cosas ahí en el tintero, dicen. La derivación implícita, las derivadas de orden superior. Cuando te piden no nada más la primera derivada, te pueden pedir la segunda derivada o la tercera derivada. Quedó pendiente las aplicaciones del cálculo. Ya con ustedes no lo vamos a ver, porque les decía yo que no tengo asignado este grupo en quinto. Pero con los grupos que yo les doy en quinto, normalmente hacemos un repaso de las derivadas así rápido para poder llegar a lo que son las aplicaciones. Entonces ahí está las personas que ya tienen su calificación del segundo periodo, que platicamos en la clase anterior, le suman lo que sacaron en el primero y esa va a ser su calificación del tercer periodo. Y se va a promediar con los dos primeros para sacar su calificación final. Los que no han tenido su calificación del segundo parcial del tercer periodo, pues nos vemos el próximo martes a las 11:10, que es el examen, el segundo parcial del segundo periodo. Y ya el miércoles en el transcurso del día, o sea, ya no tendríamos clase, pues, hasta el martes ya no tendríamos clase, y ya el miércoles en el transcurso del día mandaré yo al grupo una foto con las calificaciones de su materia de cálculo diferencial. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final? Profe, A ver, dime. profe, entré tarde porque acá no tenía ni señal ni internet. No sé si ¿Usted ya es haya Rosario? pasado lista. Sí, Pues tú siempre estabas aquí, ¿no? sí, pero hoy se me hizo tarde pues porque no tenía internet ni señal. Está bien, qué bueno de que lo dices. Bueno, se me hacía raro que no estuvieras. ¿En dónde tomas las clases tú, María Rosario? Yo vivo, profe, acá en Apo del Rosario, acá por el lado de Tancítaro. Ah, hoy bien lejos. Sí, pues, profe. Gracias, María Rosario. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra sugerencia?
De todos modos, independientemente de lo que pase, si regresamos a clases en línea y por ahí me ubican y tienen alguna pregunta o quieren que estudiemos algo, me pueden decir, ¿vale? Aunque no les dé clase, de repente, ya cuando son presenciales, cuando son presenciales, normalmente de la 1 a las 3 por ahí estamos en el salón dando asesorías. Si algún día necesitan, con toda confianza, pueden ir y nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Profe, ¿podemos Seguimos en línea y resolver tienen alguna algunos pregunta, problemas y tenerlos? igual tienen el número telefónico y ya nos podemos poner de acuerdo para alguna duda que tengan del siguiente semestre. En caso que la tuvieran, igual y no tienen, y mucho mejor. ¿Vale? Qué rápido se pasó, profe. Sí, pues, bien rapidísimo. Y es que empezamos bien tarde, empezamos la primera semana de marzo. O sea, el semestre fue corto, en realidad fue muy corto, pero sí pasó rápido. Miren, ya terminaron 4 semestres de la prepa. Lo malo de ustedes es que ya llevan 3 semestres en línea. Casi todo segundo, todo tercero y todo cuarto en línea, y eso, pues sí no ha estado nada bien. Pero esperemos noticias en el transcurso de julio y agosto, a ver cómo se va a reestructurar la escuela con respecto a las clases. Y si sigue en línea, pues intenten ser más aplicados en el sentido de más constantes, porque al final les decía yo, ustedes se van a ir, los maestros se quedan, los directivos se quedan, los coordinadores se quedan, todo el mundo se queda pues bien, pero los que van a padecer o a gozar de la educación en línea van a ser pues ustedes. O sea, si tienen un buen curso, ustedes lo van a aprovechar después. Y si tienen un mal curso, quien lo van a padecer son ustedes, pues, no los maestros. Entonces sí valdría la pena que si sigue en línea esto, reconsideren la disposición que tienen para aprender, porque sí está medio difícil. Pero ahí estamos, hicimos lo que pudimos y tratamos de trabajar lo mejor que se pudo ante las circunstancias pues tan adversas que nos tocaron. También ustedes les ha tocado bien difícil, andan cansados y los maestros andan cansados y todo el mundo anda cansado porque no estábamos acostumbrados a una educación así, pero yo creo que dentro de todo ahí vamos poco a poco. Yo deseo que les vaya bien y por ahí algún día nos conoceremos. Entonces, quedamos en eso. Los que ya tienen su calificación del segundo examen parcial, pues nada más esperar sus promedios el miércoles. Quienes no han hecho o no tienen su calificación del segundo parcial del segundo periodo, nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana, a las 11:10, que son los temas de funciones trigonométricas inversas, funciones logarítmicas y funciones exponenciales, que fue de lo de hoy. Son 5 ejercicios, igual que los anteriores. Algunos 2 ejercicios de trigonométricas inversas, seguramente una que tenga un ángulo en entero y otra que tenga ángulo en fracción. 2 funciones logarítmicas, de las que vimos las clases pasadas, de logaritmo natural, y alguna función sencilla de exponencial, para que sean los 5 ejercicios. Muy bien. ¿Algún comentario final? Muy bien. De mi parte no, profe. Perfecto. De que tengan buen día. Cuídense mucho y nos vemos por ahí el próximo martes. De todos modos, al rato subimos esta clase. Dale, profe, gracias. Por si alguien la quiere consultar, subimos esta clase al ratito. Que tengan buen día, nos vemos. Que tenga buen día, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias igualmente. Gracias, que estén bien, nos vemos.